¿Cómo están mis queridos alumnos y alumnas? Buenos días, les habla su profesor José Luis Malásquez Falcón. Hoy estamos a mitad de semana, día miércoles 28 de octubre del año 2020. Vamos a iniciar una nueva experiencia educativa y esperemos que el día de hoy nos vaya bien, sobre todo porque es algo que hemos hecho y que cada vez que he visto las participaciones que ustedes hacen, sale algo muy bonito, ¿no? Y estoy seguro que esta vez también será un trabajo muy interesante el de ustedes. Para realizar nuestro trabajo del día de hoy vamos a utilizar los siguientes recursos: un celular, computadora, cuaderno correspondiente al curso de hoy, el portafolio y la guía que nos envía la plataforma Aprendo en Casa. Vamos a recordar nuestras normas de convivencia, lavarnos las manos antes de iniciar nuestra lección del día, iniciar nuestras clases en un horario adecuado y establecido, escuchar, ver y participar de las clases remotas o a distancia. Debemos mantener una actitud atenta durante las clases. Utilizaremos los materiales de forma ordenada. Mantendremos limpio nuestro lugar. Tomaremos fotos de los trabajos, de sus avances y al terminar. Ahora veremos la actividad del día de hoy. Entrevistamos para recoger información sobre una receta saludable. Entrevistamos, trabajo que ya hemos hecho, ¿verdad? Nuestra meta es la siguiente: entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Esta es nuestra meta. Al terminar la clase tendríamos que ya haber hecho esto, ¿no? La entrevista. Y el propósito de esta clase es el siguiente: hoy entrevistarán a un integrante de su familia para recoger información sobre las recetas saludables con alimentos propios de su comunidad o región. Hay que recordar que nosotros ya hemos trabajado sobre estos temas y que se dejó en libertad para que puedan trabajar con otra región, no necesariamente con la del Callao, sino con aquella que sus padres conocían, ¿no? Y también se hizo una entrevista sobre este tema. Entonces hoy vamos a redundar en este trabajo para hacer nuevamente una entrevista. Entonces vamos a ver las consideraciones que vamos a tener en cuenta para el trabajo de hoy. Dice: tenga en la mano tu portafolio y un lápiz o lapicero. ¿Ya sabes cómo se realiza una entrevista? Por supuesto que sí, ya la hemos hecho. Adelante, vamos, tú puedes. Planifica tu entrevista. Es lo primero que debemos hacer, planificar. Recuerda que el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre la preparación de recetas saludables con alimentos propios de tu comunidad o región. Luego, organiza la información para exponer la receta saludable que elaborarás al finalizar la presente semana, ¿no? Esto dice que hay que elaborar, ¿no? Una información, hay que organizar, porque se va a exponer acá, nos dice, ¿cierto? ¿No? Ya sabemos que pasa eso, que vamos juntando nuestro material para al final exponer aquello que hemos hecho. Inicia la planificación, indudablemente. Ya sabemos que tenemos que planificar. Para esta entrevista, mira, acá hay varias pautas y quiero que tomes alguna de ellas, no todas, porque te puede confundir en vez de ayudar. Entonces, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Inicia de tu entrevista. ¿A quién entrevistarás? ¿Para qué realizarás la entrevista? ¿Cómo lo harás? Acá ya te da una pauta. Tú ya escribes una pauta. Ya tienes una idea clara, porque repito, ya lo has hecho. Pasamos a esto. Este es un ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, los alimentos nutritivos que se cultivan en tu comunidad o región, que lo hicimos. En una clase pasada lo hicimos. De los alimentos que registraste, por supuesto que los tienes, elige uno o dos sobre los cuales te gustaría conversar durante la entrevista y anótala en tu cuaderno. Recuerda que ya hiciste este trabajo. Ya preguntaste a un familiar, ¿no?, qué alimentos se cultiva en esa región. Entonces te dice nuevamente que escojas uno o dos. De preferencia uno, para que la entrevista salga pues muy bien. Según los alimentos nutritivos elegidos, organiza tus ideas para realizar la entrevista a los integrantes de tu familia. Escribe las preguntas en tu cuaderno o portafolio, ¿no? También te indica que las escribas. En la ficha vas a encontrar estas preguntas que vas a escribirla. Entonces, normalmente podría ser en tu portafolio. Quinoa, mira, cuáles son sus propiedades, qué platos para preparar. Esto, insisto, es un ejemplo. No es que vas a preguntar por la quinoa, sino a la persona que vas a entrevistar
le das estas preguntas con anterioridad para que sepa qué responderte. Si es que eliges estas preguntas, ¿ah? Te decía yo que acá tienes una forma de hacerlo. Acá tienes preguntas. ¿Cuáles son sus propiedades? ¿Qué platos se pueden preparar? ¿Qué ingredientes se necesitan? ¿Cómo se prepara? Entonces, estas son preguntas muy importantes para tu entrevista. En tu planificación puedes ponerlo, ¿no? Preguntas para mi entrevistado. Mira, acá te dan 4. Acá, organiza y prepara tu entrevista. Podrás anotar en tu... Esta ficha también ya la tenemos, ya la hemos hecho, ¿no? Entonces tú debes tener esta ficha en tu mano. Entonces, nombre del entrevistador, que eres tú. Nombre del entrevistado, y es a la persona que tú vas a elegir para entrevistar. Tema, sobre qué vas a hablar, qué producto van a hablar, ¿no? Ojo que esto ya tu entrevistado debe saberlo. No es que lo vas a hacer simplemente así, lo vas a sorprender, él ya debe saber. La fecha indudablemente es del guía. Cuerpo, cuestionario. Acá está el cuestionario, mira, ve. ¿Qué alimentos se necesitan? Puedes usar estas preguntas. Puedes utilizar estas preguntas. Entonces la idea es que te adaptes a una de ellas, ¿ya? La idea es que no elijas todo, porque es mucho, pero sí una de ellas, para que pueda salir. Incluso acá, mira, también te dan las pautas de cómo empezar tu entrevista. Primero debes presentar, dice el entrevistado. ¿Cómo formular las preguntas al entrevistado? Indudablemente con voz fuerte y clara. ¿Qué palabras utilizarás? Las que hemos visto, hay unas preguntas muy importantes y son las que deberías utilizar. Tomarás nota o grabarás la entrevista. En este caso vamos a grabar la entrevista, ¿no? Tomar nota es para escribir. Entonces grabado es mucho más rápido. Antes de iniciar la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Elige un miembro, que ya debes haberlo elegido porque en la organización ya habías elegido tú a alguien, ¿no? Acuerda con él o ella el día y la hora de entrevista. Indudablemente que es hoy día, más tarde. Puede ser las 3, 4 de la tarde. O al mediodía, de repente después de almuerzo, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo. Lee las preguntas con anticipación y es necesario escríbelas. Yo te digo que es necesario que le escribas. Y cuando le preguntes, léeselas, no hay ningún problema. Tú agarras tu hojita y le preguntas, ¿no? ¿Qué alimentos nutritivos cultivan en tu comunidad? Le preguntas a quien está entre... No hay problema. Esta tarjetita de información tú la puedes tener en tu mano, ¿no? Pero haces la pregunta, lees la pregunta y miras ante el entrevistado. No es que vas a seguir mirando tu tarjeta, porque eso es una muy mala educación. Haces una pregunta y tienes que mirar a quien está entrevistando para escuchar su respuesta. Y nuevamente puedes volver a leer la otra pregunta, no hay problema. En ese aspecto no hay problema. Ensaya cómo formular las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Efectivamente, haz un pequeño ensayo. Antes de grabar, haz un pequeño ensayo con la persona que vas a entrevistar. Prevé los materiales que utilizarás, efectivamente. De repente, pues, hablas de los frijoles. Si tienes ahí un poquito de frijol, lo enseñas, ¿no? De repente habla, no sé, de algún legumbre, alguna verdura, la papa, por ejemplo, y la tienes y la enseñas. Entonces, eso sería muy importante dentro de tu entrevista. Criterios para tener en cuenta. Estos criterios son los que debes tener en cuenta en tu entrevista. Mira qué tanta información tienes, por eso con todo esto vas a poder planificar, ¿no? Es una bonita manera de planificar porque da todas las pautas. Mira, dice, inicia la entrevista presentando al entrevistado. Ah, ya, entonces ya sé cuando voy a iniciar. Primero, indudablemente saludas, ¿no? Profesor, compañeros, buenas tardes. Voy a entrevistar a la persona tal, ¿no? Lo presentas. ¿Ves lo que te decía? Mantén contacto visual con el entrevistado. Es decir, lees tu pregunta, pero inmediatamente tienes que mirarlo. No puedes mirar a otro lado. Y ojalá que tus hermanitos y hermanitas no estén interrumpiendo tu trabajo como en otros videos que me has enviado, ¿no? Que malamente perjudican tu trabajo. Y a los papitos les pido por favor que ayuden a sus niños y niñas para que salga un trabajo muy bonito. Realiza preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Indudablemente que sí, no puedes hacerlo, pero como ya tienes preguntas hechas, ahí mismo puedes ahondar, ¿no? A ver, por ejemplo, como acá. ¿Qué alimentos? A ver, no, acá no hay ni una pregunta para ahondar. A ver, déjame ver acá. Tampoco. Vamos a tomar una de acá. Dice, ¿qué platos se pueden preparar? ¿No? Tú le preguntas a tu entrevista, ¿qué platos se pueden preparar? Vamos a suponer que te diga, pues, ceviche. Vamos a suponer que ceviche, ¿no?
Y tú, para ahondar esta pregunta que te respondió Ceviche, y le podías preguntar, ¿y no se podría preparar otro tipo de platos? Entonces ahí estás ahondando en la pregunta. Por eso tienes que preparar tus preguntas, prepáralas. Esta es la pregunta, y otra que puede ahondar en el tema. Formula preguntas empleando un volumen adecuado. Efectivamente, ten un volumen adecuado de voz, que se te entienda, que se te comprenda, una voz alta, fuerte, ¿no? Hay varios chicos que tienen una voz muy linda para entrevistas porque hablan muy alto. Como también hay niños que hablan, pero parece que estuvieran hablando para adentro, no hacia afuera. Tienen que alzar la voz. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Efectivamente, la base va a estar en las preguntas que preparas. Si no las preparas, vas a tener un trabajo pésimo. Pero si tú preparas, organizas, planificas tu entrevista y escribes las preguntas, te va a ser muy sencillo y muy práctica tu entrevista. Escucha con atención al entrevistado, indudablemente, ni dejar de mirarlo y escucharlo. Cierra la entrevista con palabras de agradecimiento a la entrevista. Muy bien. Una vez que terminas toda la entrevista, tú tienes que decir, pues, agradezco a mi tía, agradezco a mi mamá por participar de mi entrevista escolar, dándole las gracias por su colaboración y participación. No te olvides, ¿ya?, de despedir bien a tu entrevistado. Y si es posible, dices sus nombres completos, ¿verdad? Y qué grado de parentesco tiene contigo. Bien, voy a cortar el video por el tiempo. Y continuamos en el video número 2.